Después de 40 horas luchando por sus vidas, el dragón del bosque Rank Sur lanzó su aliento de fuego, destruyendo todo el campo mientras los aventureros huían. Al mismo tiempo, Owen, un granjero excéntrico aficionado a la agricultura, observaba sus grandes berenjenas, y eso era porque había cambiado el fertilizante que utilizaba. Cuando terminó de cosecharlas todas, se dio cuenta de que había maximizado todas sus habilidades agrícolas, y su amigo Testa se puso celoso, ya que incluso su habilidad para pescar era de nivel 10, siendo él quien debía ser el mejor pescador. Después de decir esto, se le ofreció la posibilidad de desarrollar todas sus habilidades agrícolas, y tras dominarlas todas, se le concedió el estatus de amante de la naturaleza y su nivel de ataque alcanzó los 69.420. Sin embargo, Owen se dio cuenta de que tenía que llevar sus cosechas a la capital. Mientras viajaba, vio a un dragón lanzando su aliento de fuego contra los aventureros, pero estos eran demasiado débiles para defenderse. Pensando en cómo ayudarlos, Al lanzó su zanahoria para distraer al dragón por un segundo, pero la zanahoria atravesó al dragón y lo hizo explotar en pedazos. Los aventureros se preguntaron qué demonios acababan de presenciar, e incluso Al estaba sorprendido por sus propios poderes, pero decidió continuar su camino. Tan pronto como llegó a la capital real, vio a una chica siendo secuestrada, y cuando el bandido intentó escapar, Al se lanzó hacia él y lo sujetó con sus brazos, pero el bandido volvió para atacarlo, aunque él esquivó el ataque antes de tirarlo al suelo, dejando a la chica sorprendida. Mientras arrestaban al hombre, Al se dio cuenta de que había adquirido la habilidad de percepción avanzada. La chica le agradeció por haberle salvado la vida, pero entonces sonó la campana, y antes de que ella pudiera preguntarle su nombre, él la llamó Rarita y huyó de ella. Después de vender toda su cosecha, el guardia le impidió salir de la ciudad, y la chica a la que había salvado apareció, presentándose como Fowes, la princesa de la capital real. Después de presentarse, ella le preguntó si quería ser su guardia real, pero él le dijo que ni de coña. En realidad eso era lo que quería decir, e intentó decirle que le gustaban más los tomates. Ella le preguntó por qué rechazaba un sueldo tan alto, y Al le dijo que solo le importaba ser granjero por el resto de su vida. Y después de escuchar esas palabras, Fowes le ofreció el gigantesco campo real, que tenía más de 33 metros cuadrados. Cuando él le preguntó por qué iba a llegar tan lejos por él, ella le dijo que había derrotado a un tipo que tenía un estatus medio superior a 500 mero, pero Al no tenía ni idea de cuál era el estatus medio. Entonces ella le dijo que la gente común tiene un estatus de 50, mientras que el capitán de los caballeros tiene 600, y el héroe legendario tiene un estatus de 1000. Ella le preguntó cuál era su estatus, pero él sabía que definitivamente no podía mostrárselo. En ese momento, los aventureros regresaron, y dijeron que el dragón del bosque había sido volado por una maldita zanahoria por un tipo que conducía una carreta. Cuando Fowes ató cabos, Al ya estaba a 800 metros de distancia, pero ella juró que no renunciaría a encontrarlo, y mientras él regresaba, Liz por fin se libró de esa extraña rara. En el castillo del rey, Cecil, capitán de los caballeros, le dijo al rey que la Hellson se estaba abriendo, y que el ataque del dragón junto con el secuestro de la princesa eran solo distracciones, y como el héroe legendario había muerto luchando contra el señor demonio Macbeth, les dijo a los dos que huyeran. De vuelta a su aldea, Al intentó abrir la puerta, pero rompió la maldita manija antes de entrar. Después de solo 3 segundos de relajación, su amigo comenzó a golpear la puerta hasta que la abrió, y le dijo que había un enorme enjambre de monstruos dirigiéndose hacia su casa. Al estaba feliz de finalmente acabar con esa vida miserable, pero recordó que debía hacer la cosecha anual al día siguiente, y corrió directamente a su campo. Cuando llegó a las plantas, vio un enorme ejército de demonios dirigiéndose hacia la capital real. Estaba feliz de que Fowes finalmente fuera eliminada, pero cuando se dio cuenta de que la destrucción de la capital real significaría la pérdida de todos sus fondos, supo que tendría que salvarla de nuevo. Al mismo tiempo, el rey y la princesa estaban montando a caballo, hasta que llegaron a un callejón sin salida. Cecil reveló que ese era su destino. Tan pronto como pronunció estas palabras, lanzó un látigo mágico hacia el rey, derribándolo al instante. Los soldados prepararon sus espadas, pero Cecil liberó su magia para eliminarlos instantáneamente. Era la oportunidad perfecta que estaba esperando, y reveló su verdadera identidad como Romeo Vanderte, autoproclamado rey demonio. Cuando el soldado intentó atacarlo, fue empalado con su energía mágica. Su verdadero objetivo era convertirse en el nuevo rey de este país, para controlar a todos, pero necesitaba que ambos desaparecieran antes de poder lograrlo. Cuando convocó una esfera de energía y la lanzó hacia ellos, el rey lanzó su barrera escudo guardián, pero el orbe mágico comenzó a romper los escudos. Entonces Fausto comenzó a usar todos sus poderes mágicos para reforzar el escudo. Sin embargo, Romeo usó un tipo de serpiente oscura para romper los escudos y acortar la distancia entre ellos. Romeo logró romper todos los escudos. Mientras activaba su habilidad Over Darkness, Au saltó del cielo y golpeó el suelo con su mano hinchada, liberando su habilidad de arar el suelo. El chico comenzó a rasgar el suelo para neutralizar sus ataques, y cuando Fausto vio su rostro, se dio cuenta de que no debería haberla salvado. Cuando Romeo le preguntó quién era,
El chico gritó que era un granjero y comentó que solo estaba tratando de reparar el suelo, porque todos los nutrientes se habían secado. Sin embargo, Romeo desapareció detrás de él, pero Ao cogió su espada con sus propias manos y lo lanzó de cara contra la pared. Se dio cuenta de que Ao era la persona que se estaba interponiendo en sus planes, así que convirtió sus alas en lanzas y absorbió el alma de todos sus compañeros, convirtiéndolo en una bestia demoníaca gigante. Tras revelar su forma final, Fausto vio que estaba en el nivel 78 y se dio cuenta de que Ao estaba a punto de morir. Mientras Romeo liberaba su aura mortal y corría para darle un puñetazo, Ao le asestó un único gancho, derrotándolo de un solo golpe y haciendo que todos los demonios huyeran. Al día siguiente, el rey lo felicitó por salvar a todo el país, pero Ao ya sabía cómo terminaría todo. Antes de que pudiera escapar, el rey le preguntó si serviría a su país. Ao intentó decirle que solo era un granjero, pero el rey le dijo que le daría a su hija si aceptaba. Pero Fausto sabía que a Ao le gustaban más las verduras. Ella le dijo que para recompensarlo por salvar a todos, le daría 33 metros cuadrados de tierras agrícolas con la condición de que se registrara en un gremio. Entonces Ao aceptó defender la ciudad y le estrechó la mano, pero acababa de caer en la mayor estafa de todos los tiempos, porque cuando llegó a esas tierras agrícolas, se dio cuenta de que solo eran un terreno baldío. Después de 20 segundos del peor CGI, Faust lo llevó al gremio de aventureros y le dijo que mantuviera en secreto que ella era la princesa. Antes de entrar, le dijo que a partir de ahora debía llamarla hija, y le equipó con un broche mágico que engañaría a la gente al verla, y dejó a su sirvienta en el castillo actuando como su doble. Cuando entraron en el gremio, Wolverine lo reconoció como el tipo del que todo el mundo hablaba, y lo llevó hasta la recepcionista, pero cuando intentó presentarse, su estómago rugió más fuerte que un dragón, así que ella lo llevó a una mesa, donde le hizo comer un pastel de crema. Ella se preguntó por qué había decidido convertirse en aventurero, pero él intentó ocultar las locuras que lo habían armado. Sin embargo, aparecieron los aventureros de antes, y se dieron cuenta de que había sido él quien derrotó al dragón de rango Sur Baralice, lo que sorprendió a todos en el gremio. Jake se presentó junto a Luke y Limia, y lo invitaron a aventurarse juntos en el futuro. Él se dio cuenta de que cada vez estaba más lejos de quedarse en los campos, pero la recepcionista le dijo que empezaría en el rango G, explicándole que las clasificaciones iban de G a SS, y que el SS estaba reservado para los héroes legendarios. Sin embargo, al escuchar cómo derrotó al dragón de rango Sur Baralice, ella estaba segura de que pronto alcanzarían el rango Sur. Para su primera misión, le pidió que reuniera 10 hierbas medicinales, y le dijo que se protegiera en caso de que aparecieran monstruos. Sin embargo, Al estaba en bancarrota y no podía pagar nada, así que la recepcionista le dio su manto defensivo. Después de ponérselo, se quedó paralizada, y dijo que se sentía nostálgica al mirarlo, felicitándolo por convertirse en un aventurero oficial. Antes de que él abandonara el gremio, se presentó como Ellen. Unas horas más tarde, Al ya había reunido 9 hierbas, pero vio una misteriosa escama en el suelo. Sin embargo, un folleto no decía nada sobre dragones en los alrededores, sino que decía que había orcos salidos directamente de Goblin Slayer, que querían desarrollar toda la trama. Y solo entonces, una orca gigante apareció ante él. Al se dio cuenta de que estaba jodido, porque aunque ella parecía mejor que Focus, no era así como él imaginaba que sería. Pero en ese momento, Jake cortó al orco de un solo golpe y su cuerpo se desintegró en burbuja. Al le agradeció por salvar su inocencia, y cuando aparecieron los otros aventureros, les preguntó si habían visto esas escamas antes, pero aunque era un monstruo no identificado, Jake dijo que podría ser del dios dragón negro. Y tan pronto como pronunció esas palabras, todo el bosque fue envuelto por una aura oscura, y el dragón negro apareció ante sus ojos. El miedo al ver al dragón los paralizó, pero la criatura pasó junto a ellos, como si ni siquiera existieran, y antes de que pudiera desaparecer, Al intentó mirar su estado, pero apenas pudo ver que era más de 100.000. Por la noche Ellen estaba huyendo de ese dragón antes de morir, pero se despertó de la pesadilla y se dio cuenta de que todavía llevaba el uniforme. A la mañana siguiente, su madre se dio cuenta de que estaba horrible, y Ellen dijo que no recordaba nada de lo que había pasado antes de dormir, y Al apareció para contar lo que había visto dentro del bosque. Cuando se reunieron con el maestro del gremio, le dijeron que el dragón tenía el poder suficiente para destruir todo el país en un instante, y vieron que su nombre era Ouroboros. Cuando Ellen oyó ese nombre, se derrumbó sobre la mesa, pero intentó levantarse, porque quería saberlo todo sobre él. Al le mostró una de las escamas que había encontrado en el dragón, y cuando Ellen la miró, todos sus recuerdos comenzaron a reaparecer. Recordó a su hermano gritando por ella mientras el dragón lo mordía, acabando con su vida en ese momento. Después de recuperar esos recuerdos, Ellen se desmayó en el suelo. Mientras la esperaba la madre adoptiva, que entró en la habitación, se sorprendió al verlo con la bata que Ellen le había dado. Entonces le dijo que Ellen no tenía ningún recuerdo de su infancia. Cuando la encontró, lo único que Ellen tenía era la bata, y le preguntó si todo eso estaba relacionado con Ouroboros. Al escuchar estas palabras, Al prometió descubrirlo aunque fuera peligroso, pero ella le dijo que solo era un aventurero de rango G inútil. Así que antes de que pudiera irse solo, le dio todas las pociones de recuperación, y le rogó que se mantuviera a salvo. ¡Qué guión más malo!
Después de dejar el gremio, el cartero le dio a Al una carta de su madre y huyó más rápido que un rayo, pero regresó y se presentó como Hicks. Después de pasar horas estudiando en la biblioteca, se preguntó cómo enfrentaría al dragón 4 veces más fuerte que él. Sin embargo, se dio cuenta de que podría haber alguna información al respecto desde que encontraron a Ellen, pero la bibliotecaria le dijo que no daba acceso a los campesinos. Entonces, de repente, aparece la princesa y le dice que está bajo su autoridad. Ella pidió acceso a la bibliotecaria, y cuando fueron a la sala confidencial, encontró el informe de los daños, y se lo entregó a Al. Después de leerlo, se dio cuenta de que Ouroboros había destruido la aldea de Ellen 15 años antes de ser derrotado por el dragón sagrado Mirage. Sin embargo, se dieron cuenta de que debía haber sobrevivido a esa batalla, por lo que Al decidió investigar el pueblo al día siguiente, y Fal decidió acompañarlo. Cuando llegaron al pueblo, vieron que todo estaba en ruinas, pero Al oyó una voz en su cabeza que le decía que se dirigiera hacia el sonido. Después de caminar mucho, llegó a una tumba y el fantasma de un niño comenzó a hablarle, pero Filia se preguntó si Al finalmente se había vuelto loco. Él intentó decirle que había un niño frente a él, pero ella no podía verlo. Entonces el fantasma se presentó como Ray, y dijo que estaba esperando el día en que alguien pudiera oír su voz. Al mismo tiempo, Ellen sintió un profundo deseo en su alma. Ray le preguntó de dónde había sacado esa capa. Entonces Al reveló que se la había dado Ellen, y se dio cuenta de que esa podría ser la razón por la que podía hablar con él. Entonces abrazó a Filia con todas sus fuerzas, y así ella pudo ver a Ray flotando sobre su tumba, lo que la dejó un poco aterrada. El fantasma reveló que Ellen era su hermana, y que este pueblo solía ser su hogar. Para proteger su mente, ella selló sus recuerdos, por lo que él le rogó que salvara a su hermana del peligro que se avecinaba. Porque hacía 15 años, Ray solía practicar todos los días para convertirse en el próximo héroe legendario, y le prometió a su hermana que entrenaría sin importar cuántas lesiones tuviera. Pero después de decir eso, una aura oscura y luminosa comenzó a envolver el pueblo, y vieron que todo su pueblo se había incendiado junto con sus familiares. Desde arriba, vieron las alas del dragón, pero mientras intentaban esconderse, el dragón vio a una familia. Mientras intentaba devorarlos vivos, el niño intentó proteger a sus familiares, pero el dragón dijo que odiaba a los humanos sin miedo, ya que la esperanza era un veneno para él. Entonces, ante sus ojos, se comió a su familia, y destruyó toda la esperanza que tenía antes de devorar sus almas. Ray intentó decirle a su hermana que debían huir, pero incluso después de correr durante horas, el dragón los encontró y los acorraló. Mientras seguían corriendo, el dragón continuó destruyendo el bosque que los rodeaba, diciendo que lo que más le gustaba era ver la desesperación en sus rostros. Pronto ella tropezó y cayó al suelo, y el dragón se posó ante ella, diciendo que iba a darse un festín con su alma, que estaba llena de desesperación. Ray lanzó una daga al ojo del dragón, y le dijo a su hermana que empezara a correr, pero el dragón curó su herida, y decidió devorar al niño primero. Cuando se abalanzó sobre él, Ray le dijo a su hermana que huyera, y el dragón lo mordió. Al ver esa escena, ella se sintió abrumada por la desesperación. El dragón se rió de su agonía, pero decidió dejarla seguir viviendo, porque dentro de 15 años, prometió que volvería para devorarla junto con toda la ciudad, con sus almas cubiertas de desesperación. Sin embargo, Ray dijo que incluso después de morir, nunca permitiría que su hermana menor fuera herida. Entonces el dragón permitió que su alma permaneciera en la tierra, y esperara el día en que su hermana encontrara su destino, y desapareció ante sus ojos. Ray prometió que nunca se rendiría, pero su alma abandonó su cuerpo, y su hermana se quedó llorando sola. Eso fue lo que sucedió hace 15 años, pero Ray les dijo que Ouroboros siempre dejaba a un único superviviente solo, porque este difundiría la aterradora historia entre todos, creando una reacción en cadena de miedo para revivir al dragón. La única forma de derrotar a Ouroboros era no caer en sus tácticas de miedo, así que les dijo que fueran a ver a su hermana y le transmitieran su secreto en un mensaje. Unos minutos más tarde, cuando llegaron al castillo, Foe le dijo que era extremadamente rápido y grosero al llevar a una princesa. En casa de Ellen, su madre se dio cuenta de que ya no estaba en su habitación. Llegaron a la ciudad a tiempo, antes de que apareciera el dragón. Phalos, ofendida por la forma en que la había cargado, lo llamó monstruo, pero también quedó impresionada por la resistencia física de Al. Se separaron. Al fue a buscar a Helen, mientras Phalos movilizaba a los guardias. En el gremio, la madre adoptiva de Helen fue a su habitación, pero descubrió que había desaparecido. Helen caminaba sola por el bosque. El dragón negro apareció ante ella. La saludó después de 15 años, y los recuerdos que Helen había perdido comenzaron a regresar. Recordó que se sentía culpable por la muerte de su hermano. El dragón reforzó ese recuerdo, diciendo que Lai habría escapado si ella no se hubiera caído. La criatura afirmó que, por su culpa, todos en la ciudad morirían. Helen le suplicó que no atacara la ciudad, ofreciéndole su propia vida a cambio. El dragón, sin embargo, afirmó que nadie sobreviviría. Helen, presa de la desesperación, se dispuso a quitarse la vida. Al llegó a tiempo para impedirlo. Helen volvió en sí, pero el dragón atacó a Al, y lo lanzó lejos. Al sobrevivió gracias a la protección del manto. El dragón se sorprendió de que un humano hubiera resistido el ataque. Al declaró que no solo era humano, sino también granjero. Helen le pidió que huyera, pero Al avanzó contra el dragón, y le dio un puñetazo en la cara. Le dijo a Helen que no tenía por qué preocuparse. El dragón se sorprendió de que un humano le hubiera herido. Decidió que quería ver a Al caer en la desesperación. La lucha entre los dos comenzó. El dragón atacó con sus garras y Al luchó para defenderse. Consiguió asestar otro golpe, pero el dragón lanzó una llamarada destructora.
Al salió disparado, Helen le gritó que la dejara, porque no quería que nadie más muriera por su culpa. Al respondió que no era culpa suya. Le contó que había encontrado el espíritu de su hermano. Le dijo que Leigh sabía que ella se culparía a sí misma cuando recuperara sus recuerdos, y le pidió a Al que le dijera que no la culpaba. Estaba orgulloso de haberla protegido, y quería que ella viviera feliz por ambos. Esas palabras devolvieron la esperanza a Helen, y el poder del dragón comenzó a debilitarse. Enfurecido, el dragón se abalanzó sobre ellos. Al lo enfrentó y, aprovechando su debilidad, lo derrotó de un puñetazo. Al finalmente se relajó. Sin embargo, justo después de vencer al dragón, Helen lo apuñaló. Él se sintió confundido e intentó alcanzar una poción, pero la dejó caer. Helen lo atacó de nuevo y él apenas pudo esquivarla. Intentó preguntar qué estaba pasando, pero Helen corrió para rematarlo. De repente una ala apareció entre los dos. El dragón sagrado Mirage apareció y reveló que Helen estaba poseída por el dragón malvado. Mirage curó a Al y le transfirió sus poderes, pero colapsó como consecuencia. El dragón sagrado explicó que le había concedido el poder de purificar al dragón negro y salvar a Helen. El dragón malvado se burló, creyendo que Al dudaría en herir el cuerpo de Helen, pero Al reaccionó de inmediato y le dio un puñetazo. La criatura se sorprendió, y Al vio en los ojos de Helen que ella quería que lo detuviera. Helen pareció recuperar la conciencia. Cuando Al intentó ayudarla a levantarse, ella lo agarró, y el alma del dragón malvado irrumpió en su cuerpo, intentando poseer a Al. El dragón proclamó su victoria, pero había un problema. Dentro del corazón de Al, solo había agricultura. El dragón se quedó perplejo al darse cuenta de que no había nada más que plantar y cosechar. No encontró nada que corromper y fue expulsado del cuerpo de Al. El dragón sagrado se levantó y utilizó su poder para purificar a Helen. El alma del dragón malvado fue destruida. El dragón sagrado le agradeció a Al por su ayuda. La luz sagrada desapareció, dejando a Al y Helen inconscientes. Cuando Al despertó estaba en el gremio. Phallus lo abrazó, aliviada al saber que estaba bien. Al preguntó qué había pasado con los dragones. Helen le explicó que Ouroboros había sido purificado, y que el dragón sagrado también había desaparecido. Al quiso saber si Helen estaba bien después de haber sido poseída. Ella respondió que sí, y le contó que ahora tenía la habilidad de transformar sus brazos y piernas en garras de dragón. Al se asustó creyendo que ella todavía estaba siendo controlada, pero Helen demostró que podía usar el poder libremente. Afirmó que tenía la intención de usar esa fuerza para el bien y ayudar a otras personas en el futuro. De repente Helen quiso saber cuál era la relación de Phallus con Al, sin reconocer que ella era princesa, ya que todavía usaba la horquilla mágica. Al se sintió un poco aprensivo, y Phallus respondió diciendo que eran amigos de la infancia. El maestro del gremio entró de repente en la sala acompañado por Jake y sus compañeros. Se sintieron aliviados al ver que Helen estaba bien y quedaron impresionados por el hecho de que Al hubiera derrotado al dragón malvado. Preguntaron cuál sería la recompensa que le daría el palacio, y Phallus juró que habría una gran recompensa, casi revelando su verdadera identidad sin querer. Se organizó una fiesta para celebrar la victoria de Al. Luke se burló de Al por no beber con el grupo, pero Phallus leyó sus pensamientos. Se dio cuenta de que Al estaba pensando en las patatas que tenía que cosechar por la mañana, y le dijo que debía relajarse. Helen mostró sus nuevos poderes a todos, y todos disfrutaron de la noche con alegría. A la mañana siguiente, Testa ayudó a Al con la cosecha. Quedó impresionado con la capacidad de Al para mantener dos granjas diferentes. De repente Rix, el cartero, apareció corriendo y le entregó una carta a Al. Era un mensaje de su padre, diciendo que hacía tiempo que no lo veían y pidiéndole que los visitara. Al se sintió dividido, ya que estaba ocupado con muchas misiones del gremio. De vuelta a la capital, Al pasó por un puesto de tomates. Quedó encantado con la forma y el color de los frutos. Al darles un mordisco, se sorprendió por su sabor, que le pareció delicioso. Quería saber quién los había producido y descubrió que procedían de una granja de la ciudad de Lelugas. El vendedor le explicó que el secreto estaba en un fertilizante especial. Al corrió inmediatamente al gremio, y le dijo a Helen que necesitaba un tiempo de descanso, lo que la dejó en pánico. Al le explicó que tenía intención de visitar a su familia en Lelugas e investigar los tomates. Le preguntó si otros aventureros podrían cubrir sus misiones. Helen le dijo que ella misma podría sustituirlo, revelándole que también se había convertido en aventurera gracias a sus poderes. Fuera del gremio, se encontró con Phallus. Ella quería acompañar a Al en una misión, pero él le explicó sus planes de visitar a sus padres. Ella se animó y decidió acompañarlo para conocer y agradecer a sus padres. Al intentó disuadirla, pero no lo consiguió, y huyó rápidamente. Durante el paseo por el bosque, Al se emocionó con la idea de probar los tomates. De repente apareció un orco. Al principio parecía amistoso, y Al recordó que los orcos machos solían ser amables con otros hombres. Sin embargo, descubrió que la criatura tenía otras intenciones. Al intentó huir, pero fue capturado, y el orco intentó violarlo. Fue salvado por una joven de cabello azul, aún conmocionado por lo sucedido. Al contó que era la segunda vez que sufría el ataque de un orco. La chica le explicó que el bosque era peligroso, pero Al afirmó que él también era un aventurero. Ella se presentó como Ruri, y los dos
dos se dieron cuenta de que se dirigían a Lelugas. Decidieron continuar el viaje juntos. Al se preocupó por si era apropiado que ella viajara con un hombre, teniendo en cuenta que tendrían que pasar la noche en medio del bosque. Rory bromeó diciendo que le cortaría la cabeza si intentaba algo, y afirmó que no le preocupaba, ya que no se consideraba guapa. Al respondió que sí era guapa, y Rory se sintió halagada. Continuaron el viaje, y de repente sintieron una presencia peligrosa, pero solo eran vikingos. El cartero le entregó otra carta a Al. Era un mensaje de su madre. Al le contó a Rory que había recibido varias, y que por eso iba a visitar a sus padres. Sin embargo, confesó que su verdadero objetivo era descubrir más sobre el fertilizante especial. A continuación empezó a hablar apasionadamente sobre los tomates, y a Rory le dio dolor de cabeza. Al le preguntó a Rory por su familia, queriendo saber si estaban preocupados por el hecho de que fuera una aventurera solitaria. Rory respondió que nadie se preocuparía por ella. Cambió de tema y sugirió que montaran un campamento. Sacó una tienda de campaña de su pequeña bolsa, y Al quedó impresionado por lo mucho que podía guardar dentro. Quiso saber más sobre la bolsa, y Rory le contó que era una reliquia que le había dejado un antepasado. Al quiso saber quién era ese antepasado, pero su estómago rugió y los dos se detuvieron para cocinar algo. Al quedó maravillado con la comida de Rory, y elogió el uso de los ingredientes. Le preguntó por qué iba a Lelugas. Rory le explicó que era para entrenarse, ya que había oído rumores sobre apariciones de demonios y quería investigarlo. Al quiso saber por qué se embarcaría en algo tan peligroso, y Rory le reveló que era descendiente del gran héroe que había derrotado al rey demonio. Al quedó impresionado, pero aún así preocupado porque fuera una chica viajando sola. Rory se quedó paralizada por un instante, sorprendida de que alguien se preocupara por ella, y le agradeció su preocupación. Decidieron descansar. Al quería dormir fuera en el suelo. Rory insistió en que durmiera dentro de la tienda, diciendo que confiaba en él. Al lo encontró inapropiado, pero ella comentó que podría haber más orcos, y él cambió de opinión inmediatamente. Al se sorprendió al descubrir que Rory tenía 2 juegos de sábanas. Ella dijo que su sueño era conversar con un amigo hasta que se durmieran juntos. Al quiso ayudarla a cumplir ese deseo, pero ella terminó durmiéndose al instante. Durante la noche Rory lo agredió mientras dormía, y Al tuvo una noche turbulenta. A la mañana siguiente, llegaron a Lelugas. Rory le preguntó por qué Al estaba herido, y él evadió la pregunta. Entraron en la ciudad, y se despidieron. Rory dijo que le había gustado viajar con él, y que quería acompañarlo de nuevo. Al le pidió que fuera su escolta, cuando regresara a la capital, y ella aceptó con alegría. Dibujó un mapa, y le pidió que la buscara cuando estuviera listo para volver. Rory comenzó a preguntar por los demonios, pero nadie en la ciudad sabía nada. De repente, oyó un grito. Una niña dijo que su hermana había sido secuestrada por un demonio. Contó que la habían llevado al bosque fantasma, y Rory corrió a buscarla. Un hombre la observaba desde lejos, escondido. Mientras tanto, Al fue a visitar a sus padres. Cuando se acercó a la puerta, a punto de tocar el timbre, esta se abrió de golpe, y su madre lo abrazó con tanto entusiasmo, que lo tiró al suelo. Estaba radiante de alegría por verlo, y terminó asfixiándolo con sus abrazos. Al luchaba por respirar, pero ella no lo soltaba. El padre apareció, y le dio un puñetazo en la cara a Al, pensando que estaba atacando a su esposa. Pronto se dio cuenta de que era su hijo. La esposa se enfureció, arrastró a su marido al interior, y lo castigó. Durante la cena, Al fue alimentado con una deliciosa comida preparada por su madre, mientras su padre seguía siendo castigado. Al comparó la comida con la de Rory, y su madre inmediatamente quiso saber si ella era su novia. El padre dijo que debería casarse y tener hijos, pero la madre le contradijo, diciendo que Al aún era muy joven para eso. Al explicó que Rory era solo alguien que había conocido recientemente, y su madre se disculpó por haber sacado conclusiones precipitadas. Más tarde, el padre de Al le preguntó por los motivos de su visita, y Al respondió que había ido en busca del fertilizante especial. Su padre le indicó en el mapa el lugar donde podía encontrarlo, pero señaló otro punto marcado, y le preguntó qué era. Al le explicó que allí estaba el hotel donde se alojaba Rory, pero su padre afirmó que no recordaba que hubiera un hotel en ese lugar. A continuación, Al le preguntó si sabía algo sobre los demonios, pero su padre respondió que nunca había oído hablar de nada parecido. Dijo que era hora de dormir, y Al corrió rápidamente a la cama de su padre, afirmando que no podía volver a su propia habitación, porque su madre lo estaba esperando allí. Al día siguiente, Al recogió el fertilizante, y decidió visitar a Rory. En el camino, escuchó gritos y corrió hacia la multitud. Un hombre decía que había sido atacado por un demonio, pero que había logrado escapar gracias a una chica de cabello azul. Al preguntó dónde había ocurrido eso, y salió corriendo para encontrar a Rory. Tan pronto como se alejó, el hombre se levantó, y con un chasquido de dedos, la multitud y el hotel desaparecieron, revelándose como una ilusión. Al atravesó el bosque en busca de Rory, y encontró a la chica que había conocido antes, siendo atacada por un demonio. Destruyó fácilmente a la criatura, pero al darle las gracias, la chica se transformó en un demonio, y atacó a Al. Rory apareció de repente, y lo salvó.
Le explicó que el bosque estaba lleno de esas criaturas. En ese momento, el hombre de antes volvió a aparecer. Se presentó como Loki y reveló su verdadera identidad demoníaca. Le pareció gracioso que Ruri hubiera sido engañada tan fácilmente, teniendo en cuenta que nadie en la ciudad había visto nunca demonios, y la llamó indigna de ser la heroína. Ruri se preguntó por qué Al se había visto involucrado en aquello, ya que Loki solo debería ir tras ella. Pero Loki dijo que Al era aún más importante, ya que había derrotado él solo al general Romeo y al dragón maligno. Al entendió que era un aliado de los demonios, pero Loki afirmó que Romeo y el dragón estaban en un nivel inferior al suyo. Ruri intentó atacarlo, pero Loki lo esquivó fácilmente y contraatacó. Al corrió a ayudarla, y usó su magia curativa. Loki se sorprendió por esta habilidad, y lamentó no haber eliminado a Al primero. Ruri se disculpó con Al, y le dijo que no era rival para Loki, pero Al respondió que no tenía por qué preocuparse, ya que él solo era un granjero. Al avanzó contra Loki, pero fue lanzado por los aires. Siguió intentando atacar, pero fue lanzado contra el suelo con fuerza. El enorme impacto formó un cráter, y Al apenas podía mantenerse en pie. Aún así, se levantó y consiguió golpear a Loki. El demonio contraatacó con un golpe infundido de energía oscura que lanzó a Al lejos. Durante la caída, el paquete que Al llevaba se rompió. Loki comenzó a regenerarse y reconoció que sus aliados nunca tendrían oportunidad contra alguien como Al. Al también se curó con magia, y volvió a ponerse en pie. Loki estaba listo para terminar el combate, pero Al quiso saber por qué lo perseguía. Loki le explicó que pretendía eliminar a cualquiera que representara una amenaza para sus planes, incluidos Al, Ruri y también Helen, que había heredado los poderes del dragón malvado. Al se sorprendió al saber que Helen era uno de los objetivos. Loki mencionó entonces que Ruri, como futura heroína, debía aportar la bendición del dios sagrado, pero aún no había demostrado ningún poder divino. Decidió acabar con todo invocando gusanos demoníacos. Al y Ruri tuvieron dificultades para enfrentarse a ellos, y Ruri insistió en que Al huyera, pero él se negó, diciendo que quería ser el mejor granjero, y que no podría perdonarse si la dejaba atrás. Consiguieron derrotar a los gusanos, pero Loki lanzó otro ataque. Al proteger a Ruri de la magia, se produjo una gran explosión. Cuando el humo se disipó, ambos seguían vivos, pero gravemente heridos. Aparecieron más gusanos. Ruri fue lanzada, y Al quedó inmovilizado. Loki advirtió que una vez que los gusanos mordían, nunca soltaban. Entonces dirigió su atención a Ruri, listo para acabar con ella. Ruri recordó a sus padres animándola, incluso cuando otros decían que nunca sería una heroína. Pidió perdón por haber fracasado, mientras Loki lanzaba el golpe final. De repente, los gusanos se volvieron blancos y se hicieron pedazos. Al logró liberarse, explicó que todo eso se debía al poder del fertilizante, que también tenía efecto pesticida. Con ello, los gusanos perdieron su capacidad de regeneración. Loki se sorprendió, pero seguía confiado, ya que Al estaba muy herido. Aún así, Al avanzó con determinación, prometiendo proteger a Ruri y Helen. Ruri no entendía por qué luchaba con tanta fuerza. Pensó en el pasado, cuando todos decían que era demasiado débil para ser una heroína, y ella se había rendido. Al observar la determinación de Al, comprendió que ser un héroe no se trata de la fuerza, sino de no rendirse nunca a la hora de ayudar a los demás. Mientras Al mantenía ocupado a Loki, Ruri consiguió apuñalarlo. La herida se regeneró inmediatamente, pero ella no se detuvo. De repente, despertó sus poderes de heroína, y atacó a Loki con un golpe sagrado. El ataque fue devastador. Ruri siguió con otro golpe y acabó con Loki. Le agradeció a Al por haberla ayudado a comprender el verdadero significado de ser una heroína. Pero Al cayó exhausto. Mientras él dormía en su regazo, Ruri le confesó en voz baja que estaba enamorada de él. Anocheció. Cuando Al se despertó, vivieron un momento incómodo. Ruri le dio las gracias de nuevo, pero se sintió avergonzada. Decidieron volver a la ciudad. En el camino, oyeron un ruido extraño. Al sospechó que Loki aún estaba vivo. El ruido aumentó. Ruri se asustó y dijo que no se llevaba bien con los fantasmas. Una voz llamó a Al. Era su madre, que lo estaba buscando. Al darse cuenta de quién era, Al se desesperó, sin querer que lo encontraran junto a Ruri. Cogió a la chica en brazos y corrió tan rápido como pudo. Al se sintió aliviado cuando se alejaron, y Ruri se rió al darse cuenta de que había algo capaz de asustar a Al. Solo podía imaginar la cara de su madre. De vuelta en la ciudad, se sorprendieron al ver que el hotel había desaparecido. Llegaron a la conclusión de que todo no era más que una ilusión creada por Loki. Ruri encontró otro lugar donde alojarse, y Al le avisó de que al día siguiente volvería a la capital. Mientras caminaba hacia casa, Al recordó un día en que había salido a jugar con Tessa sin avisar a sus padres. Su madre los buscó desesperada. Regresaron a escondidas, pero ella ya los esperaba en la puerta. Al se preguntó si su madre tenía algún tipo de teletransporte. Al llegar, ella realmente lo estaba esperando. Intentó evitar el encuentro, pero ella apareció detrás de él como un fantasma. Al huyó, pasó junto a su padre,
y se encerró en su habitación, dejando que su padre se ocupara de las consecuencias. Al día siguiente, su madre le suplicó que no se fuera. Al sin otra alternativa, le dijo que la odiaría si seguía comportándose así, y ella inmediatamente se disculpó. Al se marchó y se reunió con Rory. Juntos emprendieron el regreso a la capital. Mientras tanto, en la capital, Phalos tuvo una emotiva despedida con su padre, el rey, que le pidió perdón por haberla decepcionado. Al y Rory llegaron al gremio, y Helen sintió celos de la relación entre ellos, llegando incluso a demostrar sus poderes demoníacos para impresionarlos. Al día siguiente, un niño estaba recogiendo algunas frutas en el campo, pero Al lo sorprendió. Rory y Helen llegaron para ayudar en la granja y vieron a Al furioso. Les extrañó su ira, pero pronto se dieron cuenta de que solo estaba molesto porque habían recogido la fruta antes de tiempo. Regañó al niño con firmeza. El niño se disculpó, y su estómago rugió. Al le ofreció un repollo. El niño se emocionó con el sabor y salió corriendo feliz. Helen comentó que durante la ausencia de Al se produjeron ataques de monstruos, lo que bloqueó el comercio con otros países y provocó un aumento en el precio de los alimentos, dificultando la vida de los más pobres. De repente, oyeron el sonido de una campana que señalaba otro ataque de monstruos. Corrieron a ayudar. El mar estaba siendo invadido por una enorme horda de criaturas. Los guardias y los aventureros luchaban con dificultad. Helen reveló su transformación demoníaca y luchó con sus nuevos poderes. Al avanzó con su azada, lanzando a los monstruos lejos. Sin embargo, la cantidad parecía interminable y empezaron a verse superados. De repente, llegaron caballeros del reino de Anisburg, amenazando a los monstruos con la legendaria espada sagrada Levitín. Las criaturas retrocedieron y huyeron. Al se sorprendió al saber que existía una espada capaz de repeler a los monstruos. Más tarde esa noche, Al pulía su fiel azada cuando Phalos apareció para despedirse. Al no entendió lo que ella quería decir, y ella reveló que no volvería más. La conversación fue interrumpida por su criada, que dijo que era hora de partir. Ella le agradeció por todo, dejando a Al confundido y en silencio. Unos días después, los ataques de los monstruos cesaron y la vida volvió a la normalidad. Al recibió la visita del niño y su madre. La mujer se disculpó por su hijo y le dijo que, si alguna vez necesitaba una costurera, podía buscarla en la ciudad. Compraron más verduras antes de partir. Tan pronto como se alejaron, Al se sorprendió por la repentina llegada de Rix. Al recibió otra carta de su madre, y Rix también le entregó una copia del periódico, lo que lo dejó impactado mientras lo leía. En el gremio, Helen y Rory también estaban leyendo la misma edición. Descubrieron que Phalos estaba comprometida con el príncipe del reino de Anisburg. Helen se preguntó si se trataba de un matrimonio político, una forma de garantizar que Anisburg siguiera protegiendo al país. A Rory le pareció extraño que los monstruos hubieran retrocedido ante los caballeros, ya que esas criaturas no deberían ser capaces de comprender las palabras humanas. Al apareció de repente y les entregó a las dos la carta que había recibido. La primera página estaba llena de declaraciones de amor de su madre, lo que le avergonzó hasta el punto de romperla. A continuación entregó una segunda hoja con un informe escrito por su madre sobre los ataques de los monstruos. Ella había oído rumores sobre los incidentes, y había iniciado una investigación por su cuenta para asegurarse de que Al estuviera a salvo. Durante esa búsqueda, descubrió que la llamada espada sagrada de Anisburg no tenía ningún poder especial, y que en realidad era solo una espada común. Helen y Rory se sorprendieron por esta revelación, y le preguntaron cómo podía saberlo. Al les pidió que siguieran leyendo. Descubrieron que su madre había sido, en el pasado, comandante de una organización llamada Marionetistas de las Sombras. Las dos se quedaron boquiabiertas al oír ese nombre, mientras que Al admitió no saber lo que significaba. Le explicaron que los Marionetistas de las Sombras eran un grupo de espías de élite, capaces de descubrir cualquier secreto, por muy oculto que fuera. Al se quedó atónito al saber eso sobre su madre. A medida que seguían leyendo, descubrieron que los monstruos estaban siendo invocados por un demonio residente en Anisburg. A este demonio le habían capturado a su amada, y por ello se vio obligado a enviar monstruos para atacar otros países. El grupo llegó a la conclusión de que Anisburg había manipulado toda la situación, coordinando los ataques para luego presentarse como salvador, y así exigir el matrimonio con la princesa Phalos como contrapartida. Al afirmó que salvaría a la princesa, lo que sorprendió a las dos chicas, especialmente porque Phalos siempre usaba magia para disfrazar su identidad cuando estaba con ellos. Al intentó corregirse diciendo que, como ciudadanos, todos tenían el deber de proteger a la princesa. Con ese argumento, logró convencerlas. Helen dijo que sería difícil entrar en Anisburg, pero Al respondió que ya había reclutado a Rix como guía. Mientras tanto, en el reino de Anisburg, el príncipe Netilos se reunía con líderes de diversas naciones que buscaban protección contra los ataques de los monstruos. Él alegaba que había un límite a lo que podía hacer con solo una espada sagrada, mientras que los líderes intentaban convencerlo con promesas y beneficios a cambio de seguridad. Más tarde, Netilos celebraba el éxito de su plan y ordenaba al demonio Gazel que ampliara los ataques. Gazel, sin embargo, quería interrumpir los combates, ya que no deseaba seguir sacrificando a sus compañeros. Netilos reaccionó con violencia, recordando
recordándole que su amada seguía cautiva. Falos entró en ese momento y reprendió al príncipe por la forma en que trataba a sus subordinados. Un guardia llegó para informar que la carroza de la boda se había retrasado, lo que irritó profundamente a Netilos. Al darse cuenta de la presencia de Falos, trató de disimular su ira y afirmó que estaba ansioso por la ceremonia. De vuelta en su habitación, Falos expresó su deseo de volver a ver a Al, sin saber que Netilos la observaba desde fuera, desconfiando de quien ocupaba sus pensamientos. A la mañana siguiente, Al fue a la modista a buscar ropa nueva y prometió entregar más verduras. Se reunió con los demás y Hicks les explicó el plan. Todos se infiltrarían en la ceremonia disfrazados de comerciantes, mientras Hicks atraería a los monstruos al lugar para desenmascarar la farsa de la espada sagrada. Helen le preguntó cómo lo haría, y Hicks reveló que en realidad era un demonio. Los tres se quedaron perplejos. Hicks contó que también era miembro de los titiriteros de las sombras, y que había sido acogido por la madre de Al cuando era más joven. Explicó que había varios demonios viviendo entre los humanos. Contó que el demonio amenazado se había enamorado de una chica humana, y que finalmente había sido capturado por el príncipe. Al prometió que salvarían a todos los involucrados. El grupo partió y logró atravesar las puertas de Andesburg. Al confiaba en el disfraz de granjeros, aunque las chicas no se habían impresionado. El grupo revisó el plan. La misión era entrar en el castillo, rescatar a la amada de Gazelle y llevarla a la iglesia, donde el demonio revelaría públicamente que la espada sagrada era falsa. Al acercarse al castillo, Al fue detenido por un guardia. Alegó que estaba entregando verduras, pensando que sería convincente. El guardia sospechó y los tres fueron perseguidos. Helen decidió lanzar a al interior del castillo, pidiéndole que continuara con la misión. Al tuvo la suerte de caer directamente en la habitación donde la chica estaba prisionera. Le pidió que huyera con él, ya que iban a rescatar a Gazelle. Los guardias irrumpieron en el lugar, pero Al utilizó sus verduras para enfrentarse a ellos. Como la chica estaba encadenada, la cargó en brazos y huyó. Se reunió con Helen y Rory, y los tres continuaron huyendo, aún perseguidos. Cuando vieron la iglesia, Helen y Rory le pidieron a Al que continuara solo y salvara a Falos. En la iglesia, la ceremonia continuaba y Falos decía que sí. En el momento del beso, Al irrumpió por la puerta y lo interrumpió todo. Falos se alegró mucho al verlo. Metilos afirmó que Al era un villano que pretendía secuestrar a la princesa. Al declaró que el verdadero villano era el príncipe, y que la espada sagrada no era más que una farsa. Metilos preguntó si había pruebas. Incluso el rey dijo que ya había sido testigo del poder de la espada. Al afirmó que podía demostrarlo, y en ese momento un guardia entró corriendo para anunciar que la capital estaba siendo atacada por monstruos. Afuera Rix conducía a la horda hacia la ciudad. Los invitados exigieron que Metilos usara la espada. Cuando el príncipe llamó a Gazelle, vio que el demonio ya se había reunido con su amada. Rix entregó la espada al príncipe, que dudó en tocarla. Al gritó que era falsa y la lanzó contra un monstruo, que la destruyó de un mordisco. Gazelle entonces confesó ante todos. Él usaba una flauta demoníaca para controlar a las criaturas, y el príncipe lo había obligado a dirigir los ataques. El rey pidió la verdad, y Metilos solo se rió. Dijo que era demasiado tarde, ya que había esparcido cadáveres de monstruos para atraer más hordas a la capital. Gazelle, confundido, afirmó que nunca había ordenado eso. Metilos explicó que bastaba con esparcir los restos para llamar la atención de las criaturas. El príncipe celebraba, seguro de que nadie podría detenerlo. En ese momento, Rory y Allen aparecieron y afirmaron que la capital resistiría. Después de la última invasión, los guardias y aventureros le habían pedido a Rory que los entrenara de nuevo, y ahora estaban preparados para luchar. El rey lloró emocionado. Aldicia dijo que ya no necesitaba casarse. Los guardias entraron en la iglesia. Metilos ordenó que arrestaran a todos los invasores, pero los soldados soltaron las armas. Rory y Allen explicaron que habían revelado toda la verdad a los guardias, y estos decidieron cambiar de bando. Metilos, furioso, se abalanzó sobre el rey, pero fue golpeado por un rábano y Al lo noqueó. El príncipe fue puesto bajo custodia. Falos saltó a los brazos de Al y le confesó que lo amaba. Rory se sintió confundida y celosa. Al intentó explicar que todo era un malentendido, pero incluso el rey le dio las gracias y lo acogió como parte de la familia. Al salir del lugar, el rey fue abordado por Rix, quien le entregó una carta. La carta revelaba que Metilos era solo una pieza menor en un plan mucho mayor. Ix advirtió al rey que estuviera atento. Después de eso, todos celebraron en el gremio. El maestro del gremio dijo que muchos estaban solicitando los servicios de Al, pero él respondió que solo quería seguir siendo granjero. Falos visitó el gremio y recompensó a los aventureros por su ayuda durante la defensa de la capital. Allen observó su comportamiento y le preguntó por qué parecía conocer a la princesa, lo que hizo que Al entrara en pánico. Más tarde
Falos regresó usando su disfraz, y Al tuvo dificultades para mantener el secreto. Conoció oficialmente a Rory, y declaró que era ella quien se quedaría con Al. Incapaz de lidiar con la situación, Al simplemente se retiró para cuidar de sus cultivos. Mientras cosechaba sus verduras, se dio cuenta de que Rory y Falos lo habían seguido hasta el campo. Las dos le preguntaron a cuál de ellas prefería, pero Al intentó distraerlas hablando de su cosecha. Rory le preguntó entonces si había otra persona que le interesara, y Al respondió que sí. Las dos se quedaron impactadas al oír eso, pero antes de que pudieran reaccionar, Al salió corriendo. De vuelta en su casa, Al miró una foto y recordó a una chica llamada Olivia. Un recuerdo de hacía 15 años le vino a la mente. Su padre estaba cosechando patatas, y se sorprendió al ver que Al había cosechado una gran cantidad. Al estaba radiante, pero su madre se enfadó al descubrir que su marido estaba haciendo trabajar al niño. Al decidió llevar parte de las patatas a los vecinos, pero por el camino vieron a una chica perseguida por dos hombres. La chica era una ladrona, y Al sintió curiosidad por saber quién era. Los vecinos le dijeron que era una huérfana que vivía en las montañas, y que los hombres querían venderla. La chica mordió a uno de los hombres y logró escapar. Pasó corriendo, cogió la cesta de patatas y huyó. Luego se escondió y devoró las verduras, pero Al la encontró. Ella intentó huir de nuevo, pero se dio cuenta de que él llevaba comida. Al le explicó que las patatas estaban más buenas cuando se cocinaban en sopa. Aunque tenía miedo, no pudo resistirse al olor y acabó comiéndose lo que él había dejado. En los días siguientes, Al comenzó a llevarle comida regularmente. Con el tiempo la niña comenzó a esperarlo y finalmente los dos pudieron conversar. Ella se presentó como Olivia, y quedó impresionada con la calidad de los alimentos que Al cultivaba. Cuando el estómago de Al rugió, ella le ofreció parte de su sándwich, pero antes de que pudieran continuar, los dos hombres la capturaron de nuevo, con la intención de venderla. Al argumentó que Olivia había dejado de robar, pero los hombres insistieron en que necesitaban recuperar las pérdidas. Al le suplicó que la liberaran, ofreciéndose a pagar todo lo que ella había robado. No le creyeron. En ese momento, el padre de Al apareció y escuchó lo que estaba sucediendo. Ofreció 3 meses de arroz como compensación, lo que satisfizo a los hombres que se marcharon. Al se preocupó por si estarían bien después de eso, y su padre comentó que su madre seguramente no estaría contenta. Dijo que tendrían que racionar la comida durante los próximos meses. Olivia devolvió las patatas que había robado. El padre de Al sugirió que podrían necesitar a otra persona en la granja. Al aceptó la idea con entusiasmo e invitó a Olivia a vivir con ellos. Ella se puso muy contenta. 2 años después, Olivia ya ayudaba en la granja. Un día, ella quiso tomarse un descanso, pero Al estaba entusiasmado con el trabajo y le sugirió que fuera a jugar con otros niños. Olivia respondió que solo quería estar a su lado. De repente apareció Testa perseguido por abejas asesinas. La madre de Al intervino con facilidad y derrotó a los insectos. Ella informó que se iría con su marido a la capital, en busca de una nueva casa. A Al le pareció extraño, ya que creía que la casa actual estaba en buenas condiciones. Los padres le pidieron que cuidara de la granja durante su ausencia. Después de partir, Al le preguntó a Testa por qué lo habían atacado las abejas, ya que no solían habitar esa región. Testa le mostró entonces un mapa que indicaba un gran tesoro escondido en el bosque. Dada la ausencia de abejas, creía que sería seguro ir a buscarlo. Al decidió acompañarlo. Olivia pidió ir con ellos, pero Al le dijo que podía ser peligroso y la dejó atrás. Mientras caminaban, Al se preguntó por qué Olivia siempre se aferraba tanto a él. Testa le explicó que ella sufría acoso cuando se quedaba sola. Al se sorprendió al oír eso y comprendió que esa era la razón por la que sus padres estaban buscando una nueva casa. Los dos llegaron al lugar indicado en el mapa y pisaron una piedra que activó un mecanismo. La montaña se abrió y cayeron al interior. Exploraron el lugar y encontraron una placa con inscripciones que no entendían. Cuando Al tocó el artefacto, este comenzó a brillar y todo a su alrededor se oscureció. Apareció un monstruo gigantesco y devoró a Al. Se produjo una erupción y el cielo se llenó de fuego. Cuando Al despertó, vio a Olivia, pero sintió un dolor agudo en el pecho. Testa apareció, y Al le preguntó qué había pasado en el bosque. Los dos salieron y encontraron todo destruido, cubierto de cenizas. El puente que llevaba a la ciudad también estaba en ruinas, lo que impedía cualquier contacto con la capital. La comida comenzó a racionarse, pero no había suficiente para todos. Al revisar la granja, Al descubrió que toda la producción se había perdido. Sintiendo el dolor en el cuerpo, Al cayó al suelo, pero su mayor preocupación era encontrar comida para Olivia. Esa noche, Olivia intentó robar comida en la tienda de los ancianos, pero recordó la petición de Al, que deseaba verla empezar de nuevo. Recordó que él le había dicho lo mucho que le gustaba ver a la gente feliz comiendo sus verduras. Ese recuerdo la hizo desistir del robo.
Al día siguiente, Olivia reunió toda la comida que quedaba y se la dio a Al. Él se extrañó por la cantidad y le preguntó de dónde había salido. Olivia mintió diciendo que Aida había llegado de la capital con provisiones. Al se sintió aliviado y Olivia comentó que estaba deseando comer las verduras que él cultivaría. Durante los días siguientes, siguió entregándole toda su comida a Al. Finalmente, se desmayó mientras pensaba en él. Al notó su ausencia y preguntó dónde estaba. Testa llegó corriendo y le contó que había encontrado el cuerpo de Olivia. Dijo que había muerto de hambre. Al estaba confundido, ya que creía que habían recibido ayuda de la capital. Testa le explicó que hasta ese momento no había llegado nada. Al comprendió lo que Olivia había hecho por él. Lloró por su pérdida y se culpó profundamente. Recordó la promesa que le había hecho de cultivar alimentos para ella y volvió al trabajo en la granja. Algún tiempo después, tras derrotar a un dragón de un solo golpe, Al encontró a una chica inconsciente en el suelo y decidió llevarla a su casa. Cuando despertó, vio que la chica estaba bien. Ella le preguntó cómo había llegado allí y quiso saber si la había secuestrado. Al intentó explicarle que no tenía malas intenciones y que solo la había ayudado porque estaba preocupado. La chica le contó que se dirigía al gremio para registrar una misión, y Al se ofreció a llevarla. Él se presentó, y ella reveló que se llamaba Linnea. Más tarde, Rory apareció para visitar a Al, pero se quedó visiblemente conmocionada al ver a Linnea con su ropa. Malinterpretó la situación, lloró y lo llamó idiota antes de huir. Fueron juntos al gremio, donde Helen escuchó la petición de Linnea. Ella afirmó que algo extraño estaba sucediendo en su ciudad, pero le costaba explicarlo. Helen pensó que la petición era demasiado vaga, pero Al aceptó la misión. Al saber que Linnea era de la ciudad de Galia, Al perdió el control. Galia era famosa por tener los mejores espárragos del mundo, y él estaba ansioso por visitar el lugar. Mientras se preparaban para partir, Linnea se sintió confundida por la amabilidad de Al. Pensó que debía tener algún motivo oculto, ya que su padre le había enseñado que los hombres eran como lobos. Al intentó asegurarle que sus intenciones eran buenas. Aunque seguía desconfiando, Linnea decidió confiar en él. Mientras tanto, Rory observaba desde lejos y comenzó a sentir celos. El grupo pronto llegó a la ciudad de Galia, pero durante el trayecto fueron perseguidos por un orco. Al entró en pánico, pero el cochero parecía despreocupado. Cuando se dio la vuelta, vio que había toda una orden detrás de ellos y Al se sintió emocionalmente conmocionado por sus experiencias anteriores con esas criaturas. Al despertar, Al se dio cuenta de que llevaba un collar. Linnea le explicó que ese collar ayudaba a calmar los nervios. Cuando finalmente cruzaron las puertas de la ciudad, a Al le pareció extraño que los guardias solo estuvieran armados con fregonas. En el mercado, vio un puesto e inmediatamente pidió un pincho de espárragos. Mientras preparaban la comida, intentó preguntarle al vendedor si había notado algo extraño en la ciudad. El hombre respondió que todo estaba normal y le entregó la comida, pero el pincho estaba completamente quemado. Al se sintió confundido, pero entonces se dio cuenta de que el comportamiento del hombre era extraño. De repente, un carro volcó, y cuando Al fue a ver cómo estaba el conductor, se dio cuenta de que también actuaba de forma anómala. Entonces alguien se llevó a Al. Más tarde, visitó la casa de Linnea. Su familia regentaba una tienda de collares, y ella creía que gracias a los accesorios, no se veía afectada como el resto de la población. Al le preguntó dónde estaban sus padres, y Linnea le contó que habían desaparecido desde el comienzo de la anomalía. Los habitantes actuaban de forma enloquecida, y no podían comunicarse con normalidad. Apareció el señor feudal de la ciudad, y Al se sintió honrado de conocer al hombre responsable de iniciar la revolución del espárrago. El noble también llevaba un collar. Al le preguntó por la situación de la ciudad, y el señor respondió que era una larga historia, invitándole a cenar. Pero antes de que pudiera responder, Al fue transportado de nuevo a otro lugar. Después, él y los demás fueron a la casa del señor feudal y se reunieron con él para cenar. Al intentó preguntarle por los acontecimientos en la ciudad, pero el señor ordenó a los guardias que rodeasen a Al. En un instante, Al derrotó a todos los soldados y corrió hacia el noble, pero Linnea se interpuso entre ellos. El señor reveló que Linnea trabajaba para él y que estaba poseída por un demonio. Cristalizó sus poderes y los plantó en la estatua de la diosa para controlar a todos dentro de la ciudad. El paso final de su plan era tomar el control de la capital real, pero después de escuchar cómo Al había derrotado a Romeo y Ouroboros, sabía que tomar el control de él resultaría en tener al supersoldado más grande que nadie podría derrotar. Al le preguntó a Ninia por qué lo estaba ayudando, pero ella le dijo que solo se vio obligada a hacerlo. Después de todo, él tenía a su madre y a su padre como rehenes. Al se dio cuenta de que ella no mentía, así que le dijo al demonio que hiciera lo que quisiera, pero cuando el cristal se acercaba a su cabeza, Ninia recordó todos los momentos que había pasado con él y le rogó que huyera. Pero Al sonrió y lanzó una piedra al suelo, cegando a todos los que estaban en la sala. Afuera, la estatua de la diosa quedó completamente destruida y su control desapareció. Al reveló que era una piedra de comunicación para que sus amigas destruyeran la estatua de la diosa cuando recibieran su señal. El demonio le preguntó cómo se había comunicado con sus amigos y Linnea lo había estado vigilando todo ese tiempo. Entonces Al reveló que había dos
dos momentos en los que ella no estaba mirando, y fue cuando estaba siendo secuestrado por las dos chicas, Rory y Ellen. La segunda vez que lo secuestraron, se dieron cuenta de que todos estaban siendo controlados por la estatua, por lo que querían que él descubriera cómo el Señor estaba controlando a todos, y solo esperaban su señal para destruir la estatua. En cuanto a los padres de Limia, Rory y Ellen ya los habían rescatado, pero el demonio aún tenía otro rehén. Sabiendo que el señor de esa ciudad ama los espárragos desde lo más profundo de su corazón, sacó un espárrago, y el demonio pensó que estaba siendo estúpido. Entonces Al le metió el palillo vuela, y después de masticarlo, el señor recordó lo mucho que le gustaban los espárragos y el demonio ya no fue capaz de controlarlo. Entonces Al le dio un puñetazo, derrotándolo de una vez por todas. Antes de irse, Al les preguntó si podía quedarse con el colgante, y ella le dijo que era lo mínimo que podía hacer por él. Se acercó y se puso de puntillas, y cuando las chicas miraron, le dijo que eventualmente iría a la capital para robarlo. Al se retiró completamente desconcertado. Rory y Ellen lo atacaron, y él les dijo que no era culpa suya, que él tenía la miel. En la capital vendieron la cosecha, y de repente el rey entró en la tienda, disfrazado, y Fal se escondió inmediatamente. Al le preguntó por qué estaba así, y él le dijo que solo era un cliente normal, que definitivamente no era sospechoso. Le preguntó a Al cuándo pensaba unirse a la familia, pero el chico le dijo que no estaba interesado en su hija irresponsable. Entonces el rey intenta sobornarlo con todas las tierras agrícolas del reino, junto con todas las herramientas agrícolas. Al cayó bajo su hechizo, pero Rory le dijo que saliera de eso antes de casarse con esa inútil, que intentó eliminar a su competencia, pero accidentalmente golpeó a su amado. Mientras estaba inconsciente, escuchó la voz de una diosa en su cabeza, llamándolo por su nombre. Pero antes de que pudiera presentarse, la conexión entre ellos se estaba desvaneciendo, por lo que ella le dijo que se verían muy pronto. Escena en la que Al casi abraza al rey. El rey se dio cuenta de que había despertado, por lo que el pobre gobernante se marchó con sus rábanos. Entonces ambos vieron a un hombre capturando a una chica con la intención de venderla. Al se acercó y derrotó fácilmente a los dos captores. El tercer hombre huyó. La chica era en realidad un demonio y estaba asustada. Rix la reconoció como Yuria, y reveló que él también era un demonio. A continuación, le contó que Yuria era la hija del rey de los demonios. Yuria le suplicó que la ayudara, revelándole que su asistente Wolf le había dicho que estaba en peligro. Él abrió un portal y la envió lejos. Yuria quería regresar y salvar a los demonios, pero Rix le explicó que el territorio demoníaco estaba al otro lado del océano, y que la travesía en barco llevaría al menos 3 días. Al aceptó la misión y le entregó su pesticida a Rix para que cuidara de los cultivos. Al afirmó que conocía un método más rápido, y salió corriendo sobre las aguas, llevando a Yuria en brazos. Yuria se desesperó y le pidió que se detuviera, pero Al le explicó que, si se detenía ambos se hundirían. Llegaron rápidamente al territorio demoníaco, y Yuria le agradeció la rapidez del viaje. De repente Wolf apareció, y comenzó a atacarlo. Al bloqueó el primer ataque, pero Wolf siguió usando magia y llegó a disparar contra Yuria. Al logró colocarse detrás de él y lo derribó. Yuria estaba confundida por el comportamiento del asistente. Wolf se levantó y preparó otro ataque, pero antes de que pudiera lanzarlo, la madre de Al apareció y lo noqueó. Ella dijo que había recibido información de Rix y que habían venido para asegurarse de que Al estuviera bien. Juntos se dirigieron al castillo del rey demonio. Al llegar encontraron a todos los guardias muertos. Al se preguntó qué había sucedido. La madre de Al sospechó que los soldados habían sido controlados. Al igual que Wolf, Yuria corrió hacia el trono y encontró a su padre caído. Al encontró a un guardia aún con vida, que le contó que había una chica involucrada. El hombre intentó alertar a Yuria, pero la madre de Al la atacó. Al intervino e impidió el golpe. Se dio cuenta de que esa no era su verdadera madre, ya que su madre real lo habría aplastado en un abrazo. La impostora se sorprendió de que él se hubiera dado cuenta del engaño. Volvió a su forma original, revelándose como Olivia. Al se quedó en shock al ver que ella aún estaba viva. Pensó en el momento en que había presenciado su muerte. Olivia reveló que había sobrevivido gracias al poder del dios malvado. Demostró su fuerza atacando a Yuria, pero Al reaccionó a tiempo y logró salvarla. Un enorme corte y una explosión sacudieron la montaña. Cuando el polvo se asentó, el paisaje había quedado destruido. Olivia se sorprendió al ver que Al había logrado escapar del ataque y concluyó que eso solo era posible, porque él también poseía el poder del dios malvado en su cuerpo. Al no entendió lo que Olivia quería decir, y ella le explicó que la habilidad de amante de la naturaleza, que había aumentado todos sus atributos, era en realidad un poder otorgado por el dios malvado. Al no lo creyó, ya que nunca había encontrado a esa entidad, pero Olivia afirmó que sí lo había hecho. Ella prometió explicarle todo si decidía unirse a ella. Dijo que podrían volver a vivir juntos. Se trató de persuadirlo con sus encantadores ojos. Sin embargo, Yuria llamó a Al y él despertó del encantamiento. Olivia se enfadó por haber sido interrumpida, y agarró a Yuria por el cuello. Al intentó intervenir, pero Olivia se lo impidió. Le dijo que si aceptaba el poder del dios maligno, ella permitiría que Yuria viviera. Yuria le gritó a Al que huyera. Olivia perdió la paciencia con ella y decidió matarla. Al se liberó y antes de que Olivia pudiera atacar,
El collar de Al comenzó a brillar. Cuando abrió los ojos se dio cuenta de que el tiempo se había detenido. Al estaba confundido por lo que estaba sucediendo, hasta que la figura angelical apareció de nuevo ante él. Se presentó como la diosa del bien. Dijo que gracias al collar, que servía como conductor, había logrado manifestarse. Explicó que había usado su poder para detener el tiempo, pero que no le quedaba mucho tiempo. Le dijo que era capaz de destruir el poder del dios maligno, que existía dentro de Al y que podía sustituirlo por su propio poder, permitiéndole luchar en igualdad de condiciones. Tomó la mano de Al y le concedió su bendición. A continuación restableció el flujo del tiempo. En el momento exacto en que Olivia se preparaba para atacar a Yuria, Al activó el nuevo poder. Olivia mostró su preocupación, pero el resultado inmediato fue solo la aparición de varios brotes. Todos quedaron confundidos. Olivia encontró la habilidad ridícula, pero las plantas crecieron rápidamente, envolviéndola con enredaderas. Logró liberarse e invocó una espada. Avanzó hacia Al, pero él activó el poder una vez más, creando un muro de plantas para protegerse. Las enredaderas volvieron a atrapar a Olivia. Aunque las cortaba, las plantas volvían a crecer y seguían atrapándola. Wolf apareció corriendo y lanzó su magia. Se acercó a Yuria, y ella se alegró al ver que había vuelto a la normalidad. Olivia salió ilesa del ataque y contraatacó con su propia magia. Pasó junto a Al e intentó acabar con él, pero él le suplicó que se detuviera. Olivia afirmó que se había aburrido, y prometió que se volverían a encontrar pronto, cuando estuvieran solos. Una energía oscura envolvió su cuerpo y desapareció. Wolf interrogó agresivamente a Al sobre su relación con Olivia, pero el rey le recordó que Al acababa de salvarlos. Al explicó que ella era su hermana adoptiva, e intentó aclarar su conexión con el dios malvado, pero el rey dijo que sabía poco sobre esa deidad y prometió ponerse en contacto con él si descubría algo. Yuria se entristeció por la partida de Al y lo abrazó con fuerza, lo que provocó los celos de Wolf, quien acusó a Al de intentar seducirla. Al regresó a la granja y encontró a Testa ayudando en la plantación. Le contó todo lo que había sucedido, y le preguntó si recordaba la vez que exploraron las ruinas. Testa solo recordaba que Al se desmayó y dijo que no vio aparecer a ninguna bestia. Al se sintió decepcionado al oír eso, pero los dos compartieron un sabroso tomate. Al le agradeció su ayuda, y lo invitó a acompañarlo hasta el capo, pero Testa se negó, diciendo que estaba ocupado pescando. Al regresar al capo, Al tomó un atajo, pero atrajo a otro orco. Cansado de la situación, decidió enfrentarse a él de frente. Al le dio un puñetazo con toda su fuerza, pero el orco solo cayó al suelo. Se levantó inmediatamente y Al huyó despavorido. Al fue salvado por sus amigos aventureros, que comentaron que todavía tenía dificultades con los orcos, y le preguntaron si se había debilitado. A Al le pareció extraño. De vuelta en el gremio, se lo contó todo a Helen y Rory, que también coincidieron en que el orco resistía sus ataques. Helen pidió ver su estado y todos vieron que el poder abrumador que poseía había desaparecido. Al comprendió que cuando la diosa le había dado el nuevo poder, también le había quitado la habilidad del dios malvado, que era responsable de impulsar sus atributos. Helen le dijo que no se preocupara, ya que aún era mucho más fuerte que la mayoría de los aventureros. Rix apareció y entregó otra carta de la madre de Al. Helen y Rory intentaron espiar, pero encontraron una advertencia dirigida a ellas, alertándolas de que no hicieran avances amorosos. Las dos se preguntaron si la madre de Al tendría espías observándolo todo, teniendo en cuenta su pasado como comandante de los titiriteros de las sombras. Al siguió leyendo. La carta prometía que investigaría a Olivia y decía que él siempre sería bienvenido en casa. Al final solo se dedicaba a expresar lo mucho que lo amaba. Al salir, Rick se encontró con Phalos. Ella quería pasar un rato con Al, lo que despertó los celos de Rory y Helen. Las cuatro pasaron un rato juntas, y Al permaneció pensativo sobre la repentina aparición de Olivia y los planes del dios malvado. Sin embargo, intentó disfrutar de la compañía de las amigas que había conquistado. Reflexionó sobre cómo había conocido a cada una de ellas, y sobre las aventuras que habían vivido. Decidió que tenía que hacerse más fuerte para protegerlas a todas, al igual que protegía sus plantaciones. Porque Al era ante todo, un granjero. Y así termina la primera temporada del anime. Espero que os haya gustado el vídeo. Reflexionó sobre cómo había conocido a cada una de ellas, y sobre las aventuras que habían vivido. Decidió que tenía que hacerse más fuerte para protegerlas a todas, al igual que protegía sus plantaciones.